Hola queridos, hoy tenemos un especial de Lovecraft y especialmente de los mitos de Cthulhu. Entonces, pues mientras van llegando, mientras aparece mi amigo Guille, vamos a estar ahorita hablando de Lovecraft, de los mitos de Cthulhu y especialmente de la importancia que tienen esas mitologías dentro de un mundo tan tecnológico, tan moderno como lo viene a ser este, porque prácticamente todos estos pensamientos vienen desde la modernidad. Hola fantasma, ¿cómo estás? Hola Guille, mis dos grandes amigos. Hola cromofagia, ¿cómo estás? Acá vamos a ver acá la solicitud de Guille. Johan. Hola Víctor, hola Jesús, hola a todos. ¿Sí me escuchan bien? Yo no sé por qué yo tengo el drama de que... ¿Qué hubo, Guille? Hola Luis, ¿cómo ¿Cómo? ¿Cómo estás? vas? Yo, ¿Con feliz calor? año. Tú en camiseta y yo súper ¿En enchaquetado. serio? Creo que alguno de los dos está equivocado con el clima. Hola a todos. Feliz comienzo de año. Este es el primer doble tinta. Bienvenidos a doble tinta. Creo que realmente ahora sí, este es el momento en que el año verdaderamente comienza. Entonces, pues, qué mejor que oficiar una misa satánica, ¿no, Guille? Ah, no, hoy son los mitos de Me parece Cthulhu. genial. No es ninguna misa satánica. Ok, bueno, se intentó. Hola, Susana. ¿Cómo están? Bueno Luis, y también rico porque esto prácticamente lo podríamos llamar como nuestra segunda temporada con doble tinta. Eh, bueno, duramos el año pasado, hablamos, ¿no? 4 meses prácticamente sin parar, 16 sesiones. Y bueno, aquí estamos de nuevo con otro autor, de esos que alcanzamos a hablar, los que hayan visto el primer doble tinta, hablamos de Lovecraft, pero en una forma muy general. Mm. Y tanto Luis como yo, pues somos muy fanáticos de Lovecraft y quedamos picados con hablar algunas cosas más, un poco más puntuales, y por eso se nos ocurrió iniciar con los mitos de Cthulhu, o de Tulu, ¿no? Ahorita hablaremos de eso, de cómo lo Ok. pronunciamos. A mí me gustaría saber cómo lo pronuncia todo el mundo, porque yo digo Cthulhu, pero tú dices Cthulhu, que inclusive suena hasta más chévere. Pero bueno, lo bueno es que después de toda esta vaina de la pandemia, entonces si tenemos una segunda temporada, Guille, somos sobrevivientes, marica, Guille, de verdad, realmente esto es apegarse uno a la vida. Hola, The Sounds, ¿cómo están? De verdad, creo que todos los que estamos acá somos sobrevivientes, no nos morimos. Es decir, acá estamos para una segunda temporada. Entonces, qué maravilla. Lovecraft y los mitos de Cthulhu o Cthulhu. Bueno, entonces, comencemos pues. A mí me gustaría que a medida, hola Dianita, a medida que vayamos hablando de Lovecraft y los mitos de Cthulhu, me gustaría mucho que cada uno de ustedes nos dijera cuál ha sido ese libro, ese relato, ese momento que han tenido con Lovecraft y con los mitos de Cthulhu, sobre todo quienes han sido escritores, porque creo que todos le debemos regalías a Lovecraft, punto. Eso toca decir las cosas como son. Entonces me gustaría que me vayan contando como ese libro, ese relato de Lovecraft que les ha gustado. Entonces, como para los neófitos del tema, tenemos que Howard Philip Lovecraft, americano, nace en 1890, muere en 1937, un tipo fiel al retrato de su época, es decir, ultraconservador, un tipo racista, ese era un Estados Unidos racista, era un hombre que soñaba con Inglaterra, de hecho él no hablaba de Estados Unidos, sino de la Nueva Inglaterra. El tipo amaba por todas las cosas a su pueblo, Providence, un pueblo costero, eh, y el tipo, como para hacer resumen rápido, el tipo del papá se le murió joven, el tipo era burgués, el tipo terminó siendo criado por dos tías que lo volvieron más, es decir, cuando uno piensa en Lovecraft, uno toca pensar es en una tía. El tipo amaba a los gatos, amaba las cartas, amaba los paseos nocturnos, es decir, el té, es decir, era lo más ultraconservador que ustedes se puedan imaginar. Y curiosamente, ese hombre era un corrector de estilo tremendo, realmente, pero al punto
en que le cambiaba un poco como el sentido a algunos cuentos de sus clientes para empezarlos a involucrar con su narrativa de terror, porque prácticamente todo lo que conocemos nosotros ahorita como terror, como entretenimiento, incluso me atrevo a decir Harry Potter y hasta cierto punto todo lo que es Walt Disney y todo lo que es el mundo del entretenimiento le debe un agradecimiento a Lovecraft. Porque realmente antes de Lovecraft solamente teníamos ese fantasma chirriante de cadenas tipo siglo XIX, pero él cambió todo. Con él se moderniza el pensamiento fantástico. Sí, Luis, bueno, ahí agrego un par de cositas que nos pueden servir para el tema y es pensar también en Lovecraft como una persona que era enfermiza, desde muy niño muy enfermizo, muy solitario. También precisamente por ser solitario se vuelve un gran lector. Era una persona muy, pero muy culta y no solo leía literatura, ¿no? Leía historia, le encantaba el tema de las religiones, el tema de las mitologías. De pronto esos gustos de Lovecraft se notan mucho en la creación de los mitos de Tulu. También podemos decir de Lovecraft que es una personalidad bastante extraña, oscura. Uno suele tener una idea muy oscura de Lovecraft. Y también pensar que con Lovecraft nos vamos a encontrar con un ser que mucho de lo que escribe está muy basado en lo que él sentía acerca del mundo. Incluso algunos de sus cuentos solían nacer de pesadillas. Él solía tener unas pesadillas muy fuertes que después iba a mostrarnos dentro de los cuentos. Pues mira, Guille, digamos, lo que tú dices es tan cierto que Lovecraft, les cuento un poco, él era un chico adelantado a su época en muchas cosas. No solamente el tipo le gustaba la astronomía, sino que para él el tema de la religión es muy particular. Y creo que eso es un tema del cual yo creo que tú y yo, Guille, tenemos que hablar mucho en este momento, ¿sí? Que es la religión. ¿Cuál es el Ujú. sentido de la religión, sí? Lovecraft, uno de los juegos que él tenía cuando era niño era jugar al dios Pan. Es decir, para él siempre estaban presentes muchos cultos, sobre todo de los grecolatinos. Es decir, realmente para él el tema de jugar a todo eso, a Odín, que ya es el tema de los vikingos, le gustaban las mil y una noches. Es decir, hay una cosa que es importante en Lovecraft. Lovecraft es lo que se llamamos ateo. Realmente él no es un hombre religioso. Sin embargo, acaba lo curioso. Él termina queriendo creando sin quererlo, una, creo que la última gran mitología moderna que tiene la humanidad, que son los mitos de Cthulhu. Y mira cómo vamos conectando esas cosas, ¿no? Ahí simplemente hago un paréntesis porque precisamente mi primera lectura del año fue leerme Las Mil y Una Noches y uno puede llegar a entender esos temas o elementos que logra coger Lovecraft. Claro, en Lovecraft encontramos lo fantástico como en Las Mil y Una Noches, pero encontramos algo más. Encontramos ciencia ficción, encontramos terror y Las Mil y Una Noches, unos de los personajes más importantes van a ser los Efrits. Los Efrits que son esos grandes genios, genios que son malvados muchas veces, genios que lo sacan de su vasija o de donde sea que estén escondidos y lo primero que quieren es matar al que los ha liberado. Y son seres que son monstruosos y son gigantes, al igual que estos seres monstruosos y gigantes que van apareciendo en los mitos de Tulu. Y como bien decías tú, puede ser una de las últimas mitologías, aunque claro, el género fantástico y de ciencia ficción han creado grandes mitologías en el siglo XX, pero esta es bastante, bastante particular. Primero que todo pensemos algo. ¿Una mitología qué es? Una mitología está formada por una serie de narraciones que nos hablan acerca de unos personajes, de unos acontecimientos, muchas veces acontecimientos ancestrales, y que con el tiempo esos mitos terminan siendo parte de las culturas, terminan incluso articulándose a nuestras creencias personales, ¿no? Y también a lo que es la cultura en general a nuestro alrededor. Incluso algunos mitos terminan
siendo vistos por los creyentes en estos mitos como hechos reales, es decir, como parte de la historia. Y eso lo vamos a ver también en Lovecraft, ¿no? Hay muchas personas que creen que los mitos de Cthulhu son reales, que eso realmente es tan cierto, que alrededor de los mitos de Cthulhu se han creado incluso religiones. No sé si tú conoces, Luis, hay una religión que se llama, caramba, se me está yendo, la Orden Tifoniana. La Orden Tifoniana, que es una religión creada a partir de los mitos de Lovecraft. Después de esa orden se crea otra que es la Orden Esotérica de Dagón y está creada por gente que realmente cree que los mitos de Cthulhu existieron, ¿no? Que es real y que existen esos dioses primigenios que habitan en otras dimensiones, pero que se pueden comunicar con nosotros. Es algo que tampoco me sorprende mucho porque las religiones alrededor del mundo están llenas de mitologías. Las historias de muchas culturas están llenas de mitologías que terminan creyendo los participantes de esas culturas. Solo pensar en la cultura griega, ¿no? Que esas historias míticas que aparecen en la Ilíada y la Odisea eran realmente creídas como historias ancestrales por los griegos y como, digamos, para algunos, sobre todo para los que no son creyentes, los libros sagrados como la Biblia pueden ser tomados como historias fantásticas, como mitologías que son creídas por gran cantidad de personas. Pues Guille, es que hay una cosa que a mí me parece que es, digamos, ya para entrar dentro de los mitos de Cthulhu, ¿sí? Bueno, como les digo, me encantaría que cada Ujú. uno nos fuera diciendo cuáles son los relatos de Lovecraft que les han gustado, con los cuales han tenido esa cercanía con los mitos de Cthulhu. Entonces, entremos dentro de qué son los mitos de Cthulhu. Lo que decía Guille es muy cierto. Un mito es una interpretación. Una religión, como dice su nombre, es religar, es decir, es volver a unir el nexo entre hombre y Dios. Pero lo que es la mitología es una interpretación de lo que es el origen del mundo, el origen del universo y nuestra posición dentro de este universo. Los mitos de Cthulhu es muy particular porque, digamos, para los conocen, otros que de pronto no. Les voy a leer una frase de Lovecraft que nos da un poco de alguna idea. Dice que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que por practicar la magia negra fueron expulsados y quedaron en el exterior y que algún día se van a rebelar de nuevo contra esos dioses arquetípicos que fueron los que los sacaron del... Entonces, acá tenemos lo siguiente como para tratar de mostrarlo de esta forma. Tenemos acá unos dioses arquetípicos, que son como lo que podríamos decir como eh, los de mayor poder, y acá tenemos unos que son primigenios, que llegaron a la Tierra, llegaron a otras partes del universo, y en cierto modo vienen a ser como los creadores de la vida, pero son unos creadores, digamos, llamémoslo malvados, pero es difícil, ahorita hablamos del tema de lo que es maldad y bien, y tenemos a lo que son las razas menores. Entonces tenemos una relación que es la siguiente. Los dioses arquetípicos sacaron a los primigenios del planeta. Y estos a su vez se sirven de las razas menores. ¿Cuáles son las razas menores? Vienen a ser, por ejemplo, la raza de Yugod, la raza de Jit, los Migo, los profundos, de que ellos, por medio de ciertos libros, como el Necronomicon, bueno, realmente hay una cantidad de libros falsos, eh, tratan de despertar a estos primigenios para que en distintas partes de la Tierra, en distintas partes del espacio, se despierten y otra vez emprendan la gran guerra contra los arquetípicos. ¿Ok? Hasta aquí todo estaría bien, pero hay un tema particular. Nosotros, ¿por qué conocemos los mitos de Cthulhu? Porque Lovecraft tenía un gran amigo que se llama Augusto Derleth. Augusto Derleth, es importante tenerlo en cuenta, es de un pensamiento cristiano, es un pensamiento religioso. ¿Qué significa esto? Es un pensamiento dual. Hay bien o hay mal, hay cielo, hay infierno, ¿sí? En Lovecraft, ese pensamiento dual no existe. No, en Lovecraft no hay ese sentido de bondad o de maldad. Es sencillamente las cosas suceden. Es decir, un huracán, un maremoto, un volcán no es bueno, no es malo.
simplemente es una demostración de poder de la naturaleza. De que si en esa demostración de poder arrasa una ciudad, arrasa a la gente, de malas. Así era. ¿Sí? Entonces, August Derleth, al reinterpretar los mitos de Cthulhu, en cierto modo los cristianiza. Y eso es lo que nosotros hemos venido como recibiendo, porque los dioses arquetípicos vienen a ser una invención de Augusto Derleth. No sé si de pronto esto haya resultado confuso, pero prácticamente es así. Arquetípicos votan a los primordiales. Primordiales salen de la tierra, razas menores los invocan. Eso es todo. Sí, mira que solo hay como para redondear un poco, claro, August Derleth lo que hace también es sistematizar lo que son los mitos de Cthulhu. Él hace una cosa y es que es el que inicia a hacer una clasificación más bien seria de esos dioses como tú la mencionaste. Uh -huh. Ahí de pronto nos faltaría mencionar a los exteriores, ¿no? Que los exteriores serían los más poderosos, los que tienen que ver incluso con un poder creador en el cosmos. Ahí está Azathoth, ¿no? Que es uno de los más temibles dioses de la historia de Cthulhu. Y pensar que Derleth hace una cosa genial y es que él no solo era escritor, sino que también era editor. Y él va a crear una editorial que se llama la editorial Arkham, tal cual esa ciudad ficticia que crea Lovecraft dentro de sus historias. Y esa editorial va a encargarse de poner en primera línea, de lanzar prácticamente a la fama realmente, lo que son los mitos de Tulu. Además que como algunos deben saber, pues empiezan muchos escritores desde el momento en que Lovecraft está vivo a crear sus propias historias alrededor de los mitos de Tulu. Y esto va enriqueciendo el mundo, ¿no? Eso es lo rico también de los mitos de Cthulhu y es que no son únicamente de Lovecraft, obviamente la parte central, lo principal está en él, pero hay cantidad de autores y muy importantes que escriben alrededor de esa historia y la van ampliando. De acuerdo, Guille. De acuerdo. Inclusive, ya con lo que tú mencionas, hay una cosa que me parece importante como que tengan en cuenta. Los mitos de Cthulhu prácticamente podríamos dividirlos en tres etapas. La etapa previa, que es antes de Lovecraft, donde tenemos al menos 5 autores. Lord Dunsany, Robert Chambers, Ambrose Bierce, Algernon Blackwood y Arthur Machen. Arthur Machen. Entonces, prácticamente cada uno le va agregando ciertos elementos. Por ejemplo, Ambrose Bierce le agrega el tema de Carcosa, una ciudad imaginaria, es decir, una ciudad previa a la humanidad, como una dimensión alterna. Arthur Machen le viene a añadir el tema de lo que es el tema del signo amarillo. Luego tenemos a Lord Dunsany, que es todo lo que viene a ser como la parte onírica, la parte de los sueños que llega a tener Lovecraft. Y tenemos, creo que mi favorito, Algernon Blackwood. Algernon Blackwood regresa hacia lo que es el miedo a la naturaleza. Y creo que acá está, creo que uno de los monstruos más maravillosos de todo esto, que es el Wendigo. Que el Wendigo es una criatura que funciona en Canadá, principalmente en los bosques, que es capaz de llevarse a una persona y la lleva hacia el espacio sideral y la arroja prácticamente hecha hielo ya. Entonces, Lovecraft coge, vamos a la segunda etapa, todos esos elementos los convierte como en un pequeño salpicón, por así decirlo, y empieza a construir sus propios relatos. Solamente curiosidad para quienes de pronto sean fans de Lovecraft, el orden de los relatos de Lovecraft en los mitos de Cthulhu son 13. La ciudad sin nombre, el ceremonial, los mitos de Cthulhu, el color en que cayó el espacio, el caso de Charles Dexter Ward, el que susurra en la oscuridad, el horror de Dunwich, las montañas de la locura, los sueños en la casa de la bruja, la cosa en el umbral, la noche de los tiempos y el morador de las tinieblas. Entonces, en esos 13 relatos, el tipo define, en cierto modo, todo lo que vienen a ser los mitos de Cthulhu y luego van a seguir los continuadores, que están August Derleth, Robert Bloch, que es de Psicosis, Frank Belknap Long, que es de Dune. Bueno, realmente hay una gran cantidad de Clark Ashton Smith. Bueno, eso es tremendo. Realmente el círculo Lovecraft que se crea póstumo a él es enorme. Saludo a todos los que han llegado acá, Asilo Oscuro, Gustavo, Connie,
Oye Luis, y si me permites agregar una cosita ahí, es chévere también, pues precisamente ya mencionar esos cuentos principales de pronto de los mitos de Tulu. Me gustaría de pronto hacer tres recomendaciones rápidas de esos autores que menciona Luis para que lean si les interesa el tema, si les interesa los mitos de Tulu, algo más no escrito por Lovecraft. Digamos, para mí, de pronto de mis favoritos escritores de esa época es Clara Ashton Smith, que mencionó ahorita Luis, y tiene un cuentazo que se llama Hugo Satla. Hugo Satla que tiene que ver con los mitos de Tulu, pero tiene que ver además con juegos del tiempo, de dimensiones, de traspaso de personalidad. Incluso algo que me gustó mucho del cuento es que Clara Ashton Smith en este cuento tiene un estilo muy borgiano. Uno se siente incluso como, uno se imagina que ese sería el tipo de pronto de historia cósmica que hubiera escrito también Borges. Es un cuento realmente bueno, Hugo Satla. Hay otro que se llama Los perros tíndalos, de Frank Belknap Long. Otro cuento también clásico alrededor de los mitos de Cthulhu. Y obviamente el vampiro estelar, de Robert Bloch. Creo que esos son tres cuentazos que es muy importante leerse. Sí, la verdad tienes toda la razón. El del vampiro estelar es realmente un cuento espectacular. Hay una cosa curiosa con lo del vampiro estelar. Em, en él crea un personaje parecido a Lovecraft, donde Robert Bloch lo termina matando. Y a su vez, en el susurrador no, sí, el susurrador de las tinieblas, realmente es Lovecraft quien mata a un personaje que tiene casi el nombre de Robert Bloch. Es realmente algo, es como una camaradería de escritores. Y esos dos cuentos conforman realmente un solo gran relato. Hay una cosa que me parece importante porque yo sé que aquí hay muchos escritores que también nos están viendo. A mí lo que más me gusta de Lovecraft y los mitos de Cthulhu es esa capacidad colaborativa, es esa capacidad en la cual todos van construyendo una gran idea y le van dando cada uno su propia interpretación. Incluso Stephen King, que yo sé que tiene tantos fanáticos acá, Stephen King tiene muchos relatos que van alrededor de Lovecraft. Incluso voy un poco más allá. Eh, esa serie Stranger Things tiene muchos elementos que tienen que ver con el mundo de Lovecraft. Muchos. Realmente el tema de los libros malditos, los seres de otras especies, de otras realidades, todo eso tiene que ver mucho con Lovecraft. E incluso me gustaría que los que sean fans de Harry Potter, hay una película de él que se llama Las Reliquias de la Muerte. Toda la secuencia es prácticamente el ceremonial de Lovecraft. Por eso yo siempre digo lo mismo, el mundo del entretenimiento le debe un gran agradecimiento a Lovecraft, enorme. Yo quiero hacer un juego contigo, Guicho. Cuéntame. Yo te voy a decir el nombre de uno de estos monstruos y, y tú me dices qué es lo primero que obviamente, cómo lo relacionas, ¿te parece? De una manera corta. Hasta todo. Dale. Uy, caos. Perfecto. Caos, totalmente. Es más, creo que esa es la facultad de Azatoth, ¿no? Claro. Azatoth, es decir, vamos a contar un poquitico de cada uno de los dioses de este gran panteón. Azatoth es lo que se llama el dios idiota, de que se supone que él tiene, es uno de los más importantes, de los más poderosos, y que a la vez tiene dos flautistas amorfos, como lo llama Lovecraft, que con las flautas lo tienen a él como en un estado como de somnolencia, porque si el tipo despierta, prácticamente es el acabose del universo. Por eso su súbdito es, y ahí te voto el otro, Nyarlathotep, Guille. ¿Cuál dijiste otro? Nyarlathotep. Ahí te va. Uf, no me acuerdo de él mucho, pero él también es otro de los dioses eh, exteriores, ¿no? Otro de los poderosos, está muy ligado a Satot. Entonces yo diría que también está ligado con esa idea del caos de una u otra manera. Sí, pero hay una cuestión particular con Nyarlathotep. Nyarlathotep um, puede tomar el avatar de forma humana y por eso él curiosamente no busca en sí la destrucción de la humanidad, sino realmente él va dentro de planes más concretos, ambición del dinero, guerra.
peste, pero realmente no es la destrucción del universo en general como sería el caso de Azatoth. De hecho, Nyarlathotep, por eso él es mucho más como de, inclusive él siempre lo relaciona faraón egipcio. De hecho, hasta el nombre mismo va con eso. Y se supone que él siempre lo siguen dos panteras que lamen sus manos. Creo que es uno de los más comunes dentro de la poesía de Lovecraft. Guille, te voto otro. Dagón, que ahorita hablabas de lo de la culto a Dagón. Dagón me trae como oscuridad. Siempre he pensado en mucha oscuridad y muerte alrededor de Dagón. Dagón es de los... Desde el cuento que se llama Dagón, ¿no? Claro. Dagón, para los... De hecho, Dagón es el dios del mar, al que rinden culto los profundos, que se supone que vive en una isla cerca de Ishmut, que es como el pueblo, el puerto ficticio de Lovecraft. De hecho, creo que hay muchos cuentos alrededor de Dagón, por ejemplo, el de La sombra sobre Ishmut, y naturalmente Dagón, que es como ese ser como del agua. Yoxotot, Yog-Sothoth, ese siempre me ha traído como algo místico, algo misterioso alrededor de él. Y por supuesto es uno que también crea algo de terror, me crea bastante terror. Yoxotot, ese es, ¿te acuerdas? Ese es uno de los del exterior, Ujú. porque realmente Yoxotot, él vive fuera, digamos, del planeta, pero miren que hay algo muy curioso. Él siempre habla en algún punto que Yoxotot tiene una especie como de vientre lleno de luz, como de bolas de luz. Hola Natalia. Y entonces Lovecraft es algo muy particular porque él está viviendo como esos primeros avistamientos de ovni en el mundo. Y era su manera de relacionar sus mitos de Cthulhu junto con lo que estaba sucediendo en el mundo, los avances de la ciencia. Oye, me hiciste pensar algo y es que, claro, cuando ustedes empiezan a conocer la mitología de Cthulhu, se dan cuenta que fuera de Lovecraft, como tantos autores terminan haciendo sus aportes ahí, Uh -huh. crean un universo tremendamente gigante. Solo entre dioses mayores, dioses exteriores, deben haber más de 50. Entonces realmente hay unos que uno conoce por ser los más conocidos, pero hay otros que queda uno en el aire porque están mencionados en alguna historia de otro autor o muy brevemente, ¿no? Pero son cantidades. Entonces, digamos, hay elementos que yo creo que a medida que Luis me va diciendo nombres de dioses, que se van a repetir, porque creo que a la larga esos dioses nos van creando unas sensaciones muy similares, ¿no? A pesar de que, como bien ha dicho Luis, tienen unas características muy especiales cada uno, sobre todo los más importantes. Sí, sí, claro. Porque mira que, pero yo a veces he pensado, no sé ustedes qué piensan, me gustaría mucho saber sus opiniones. Para mí, la mitología de Lovecraft es más complicada que compleja, porque realmente nunca la vino a sistematizar completamente. Entonces, me parece que también es uno de los grandes atractivos del pensamiento mitológico que tiene Lovecraft. Yo me acuerdo de un griego, era este Genofonte, que él decía algo muy particular, que decía, si nosotros fuéramos bueyes, nuestros dioses serían bueyes. Si fuéramos leones, serían leones. Porque es una manera de decir que la religión es la manera en que nosotros ampliamos nuestro ego, nuestra visión de lo que somos nosotros mismos hacia los dioses. Pero realmente también, como dice Genofonte, todo eso es un error, porque realmente nosotros no sabemos ni debemos saber nada de los dioses. Es decir, si nosotros somos formas planas, los dioses son el hipercubo. Es decir, realmente nosotros no tenemos forma de saber nada de ellos. Y por eso es que a mí me gusta tanto ese pensamiento de Lovecraft, como decir, puta, esto es lo que está pasando, estos son los libros, estos son los monstruos, estos son los avistamientos, pero no tengo ni idea. Eso me gusta, ese como, no tengo ni idea. Porque esa, digamos, esa humildad que tiene Lovecraft del universo es lo que lo hace grande.
en toda su obra, lo que la hace realmente realista. No sé tú qué opinas, Guille. Bueno, no sé si tú quieres preguntarle a algunos otros de los dioses de Lovecraft o si puedo hacer un ejercicio. Tú ahorita hablas de tu visión, de lo que significa a la larga ese universo de Lovecraft en los mitos de Tulu. Y yo hice un ejercicio también esta tarde como pensando en, bueno, y, en realidad qué significa, por qué me causa terror, Dale. por qué es tan importante de pronto para la literatura que haya aparecido un ciclo de los mitos de Cthulhu. Y yo pensaba, claro, primero que todo lo vamos a unir a la idea de mito, ¿no? Esa idea de mito que estábamos hablando al comienzo, cómo los mitos se van insertando en las creencias de las personas, en nuestras culturas. Y pensemos bien atrás. Mucho hacer una historia de unos 2 o 3 minutos, pero para llevarlos a una idea. Pensemos en la Edad Media. En la Edad Media hay una idea antropocentrista del mundo. Es decir, la Tierra era el centro del universo y por tanto todos los demás planetas, el Sol, la Luna, giraban alrededor de la Tierra. Es decir, el universo giraba alrededor del ser humano. Por eso es que hablamos de una idea antropocentrista del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el siglo XVI y XVII van apareciendo algunos científicos, primero Copérnico, después Galileo Galilei, después Kepler, y ellos traen ya pruebas científicas que demuestran que la Tierra no es el centro del universo, de nuestro sistema de planetas y, eh, y órganos estelares que están supuestamente alrededor de nosotros, sino que el Sol es el centro del universo y que nosotros giramos alrededor de ese Sol al igual que los otros planetas. Esto obviamente es un primer punto que desubica esas creencias y les está diciendo es que el hombre ya no es el centro del universo. El universo no gira alrededor del hombre. El hombre es algo más que gira alrededor de este. Y por esa misma época, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, hay un pensador italiano, filósofo, astrónomo, teólogo, que se llama Giordano Bruno. A mí me encanta la historia de Giordano Bruno porque él no solo nos dice que sí, nosotros no somos el centro del universo, sino que además vivimos en un universo que es uno más de infinitos universos posibles. Estamos hablando de un hombre que en 1500 algo nos está hablando, en 1584 exactamente, de esa posibilidad de que hayan universos infinitos, algo que ha llegado a la teoría de la ciencia de la astrofísica en el siglo XX y en los planteamientos, ¿no? Los planteamientos de las múltiples dimensiones, de la infinitud del universo, es algo que adelanta Bruno. Obviamente cuando Bruno lo dice en esa época, causa mucho revuelo porque todavía la iglesia tiene mucho poder. Bruno termina siendo llevado a juicio por esas ideas y es quemado en la hoguera en 1600. Unos años después, Galileo Galilei, que había demostrado científicamente que la Tierra no era el centro del universo, también va a ser llevado a juicio por la Inquisición, pero él simplemente se retracta y salva su vida, sin embargo sus ideas van a continuar. Entonces, miren el cambio, un mundo antropocéntrico, pasamos a un mundo heliocéntrico y de repente llega Lovecraft a comienzos del siglo XX. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo no solo el hombre no es el centro del universo, no solo el hombre no es sino una parte más del universo, sino que es una parte insignificante. Y es más, es una parte tan insignificante que los seres que han venido en sus historias de otros mundos son miles, montones de veces más poderosos, más importantes para la historia y el destino del universo. Realmente son los seres importantes, ¿no? Y deja a los seres humanos como insectos, como hormigas, y de pronto esa es la forma en que los mitos de Cthulhu terminan desubicando la idea del ser humano en cuanto a su posición dentro del universo. Y creo que eso es uno de los primeros elementos que crean real terror dentro de los mitos de Tulu, además de que esos seres tan poderosos no están rodeados de cualidades muy positivas que digamos, ¿no? Suelen tener, por el contrario, unos poderes bastante oscuros. Pues sabes que realmente me parece que pues, la verdad es muy válido
como el resumen que tú nos haces de antropocentrismo, heliocentrismo y el comienzo de la ruptura, ¿no? Realmente es muy válido. Te voy a leer un fragmento de una carta de Lovecraft, inclusive lo tenía por acá, que ilustra muy bien lo que Guille decía. No hay en el mundo fortuna mayor. Creo que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceríamos ante la revelación o iríamos a esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de nieblas. Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante y de verdad realmente me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes. Um, yo estos días, la verdad, he pensado mucho en el tema de qué es lo fantástico, qué realmente define lo que es el pensamiento fantástico, muchachos. Y yo veo algo particular, no sé si me compartan ustedes esta idea. Lo fantástico como tal, en el arte que viene a ser surrealismo, dadaísmo, prerrafaelismo, bueno, realmente el manerismo. Hay muchos momentos en los cuales el arte se aleja de la realidad. Pero ¿en qué momentos sucede eso? Son particularmente los momentos de guerra, son en los momentos de depresión, son en los momentos de enfermedades, son en los momentos en los cuales el ser humano desea alejarse, desea taparse los ojos a lo que está viviendo. Entonces, ¿qué tenemos en Lovecraft? Es un hombre que ha vivido la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial, para, como ustedes lo saben, es conocida como la guerra que iba a terminar todas las guerras. De ese tamaño estamos hablando que es la Primera Guerra Mundial, donde aparece por primera vez la metralleta, que prácticamente eso era caminar hacia una licuadora, prácticamente. Eso era algo que no se había vivido en ninguna de las guerras del siglo XIX, ¿verdad? Entonces tenemos la invención de las armas biológicas de esa forma, y eso es lo que obviamente Lovecraft empieza a interpretar con los mitos de Cthulhu, porque es algo, es un pensamiento tan radical, tan opuesto a su tiempo, que, que ahí es donde entra lo fantástico, que es como la necesidad del ser humano de alejarse de lo que está viviendo. Eso es lo fantástico. Y creo que por esa razón los mitos de Cthulhu han seguido teniendo una tremenda vigencia a lo largo del tiempo. Incluso me parece importante decirles, los mitos de Cthulhu eh, fueron muy importantes después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el pensamiento fantástico, sobre todo en Viena y en Europa y en Francia, realmente se vuelve algo muy importante. Y luego otra vez, cuando empieza el tema, digamos, de Guerra Fría, tenemos Vietnam, tenemos el tema de los alucinógenos, vuelve otra vez Lovecraft dentro de lo que es la contracultura en los años 60. Y creo que hoy por hoy con los juegos de rol y con todo, que los juegos de rol de algún modo también es una evasión de la realidad, eh, pues nos damos cuenta de la vigencia del Lovecraft tremenda. Saludo a todos acá los que han llegado acá. Sí, mira Luis que tú vas trayendo a Lovecraft más adelante en la historia, ¿no? Claro, empieza con esos mitos de Tulu en los años 20, lo sigue escribiendo en los años 30, pero toda la tradición que va siguiendo en cuanto no solo a la literatura, sino que el impacto que ha tenido Lovecraft y los mitos más allá, digamos, en otras artes, en la pintura, en la ilustración, en el cine,
e incluso en la filosofía. En la filosofía hay corrientes filosóficas que han trabajado el tema de Lovecraft, la narrativa de Lovecraft, como por ejemplo en esas corrientes del aceleracionismo hoy en día. Podemos encontrar grandes autores como Mark Fisher, que habló acerca de los mitos de Tulu. Tiene incluso uno de sus libros un capítulo dedicado a, a Lovecraft, y es una influencia que se mantiene muy vigente, ¿no? A diferencia de muchos autores que fueron famosos en esos primeros años o décadas del siglo XX y que fueron perdiendo vigencia, Lovecraft viene una y otra vez. O tenemos la serie de televisión que salió hace poco, la de Lovecraft Country. Se sacó una película del color que cayó del espacio hace uno, ya 2 años, en el 2019. Y bueno, se sigue hablando de Lovecraft todo el tiempo, que es algo que gusta mucho. Ah, bueno, incluso Stephen King ha escrito mitos de Tulu, ¿no? Stephen King tiene un cuento alrededor de los mitos de Tulu. Neil Gaiman tiene un cuento que mezcla los mitos de Tulu con Sherlock Holmes, que se llama Estudio en Esmeralda. Y bueno, ahí podemos seguir en adelante. Y creo que sí es la idea conectada a lo que dice Luis de cómo lo fantástico como no solo como expresión de ideas, sino como forma de interpretar el mundo, como forma de expresar cosas que uno tiene por dentro, ¿no? Como decía Lovecraft en algún texto de él, que para él cada texto que él escribía era un logro personal porque lograba, mediante esos textos, poder exteriorizar esas ideas, esas pesadillas, esas apariciones que él encontraba dentro de su mente y que solo podían salir a la luz de esa forma, escribiéndolas. Pues mira, Guille, mira que yo he pensado una cosa, yo no sé ustedes qué opinen con esto. Para mí, todo lo que está, digamos, todo lo que pasa en este mundo actualmente tiene que ver con algo llamado revolución industrial. Punto. Realmente, prácticamente todas las épocas que ustedes pueden ver de la humanidad, es decir, antigüedad, Roma, medioevo, renacimiento, el hombre tiene una, ¿cómo decirlo? Una velocidad mental que es la misma velocidad del desplazamiento, es decir, el barco, el caballo, carruaje, a pie, ¿sí? Pero cuando entran las máquinas a vapor, todo lo que es su pensamiento cambia. Y por eso es que nosotros podemos ver eso, por ejemplo, como en el impresionismo, Joseph Turner, y prácticamente de ahí en adelante todo nuestro pensamiento va a ir a una velocidad tremenda, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la época de la revolución industrial? Es, en cierto modo, la pérdida, es el comienzo de la muerte de los dioses. De hecho, vos que sos más leído, te acordarás que, por ejemplo, el sociólogo Max Weber lo hablaba como la época de la desmitificación, la época en la cual los mitos están cayendo. Es la época en la que Federico Nietzsche luego, 100 años después, va a decir, los dioses están muriendo, el hombre mata a Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Yo siento que progresivamente, y lo digo yo que soy una mezcla particular de religiones y ateísmo, yo pienso que en este tiempo el hombre no necesita tanto de Dios, pero sí de creer en algo. Necesitamos creer, porque eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Las máquinas pueden crear todo el pensamiento predictivo del ser humano, pero no ese pensamiento de fe, ese pensamiento de creer, ese pensamiento de suponer lo invisible. Esa prueba de fe no la tiene, nosotros sí. Y por eso es que los mitos de Cthulhu, como tú decías, y todas esas mitologías, llámese inclusive Star Wars, llámese inclusive El Señor de los Anillos, llámese todas estas nuevas religiones de la nueva era, son muy de este tiempo porque pienso yo que ante tanta tecnología, ante un mundo tan tecnocentrista como el que estamos viviendo, hay cada vez mayor necesidad de creer en algo, así sea, Ujú. así sean los mitos de Cthulhu.
Oye, me gusta mucho que hayas tocado el tema de la revolución industrial porque, claro, también ahí podemos encontrar algo de lo que es el aporte de Lovecraft, y es que finales del siglo XVIII, el transcurso del siglo XIX, marcado por esa revolución industrial, también está enmarcado en ese terror gótico, ¿no? Había un terror que era más el terror a cierto tipo de monstruos y sobre todo el terror a los fantasmas, ese terror sobrenatural. Pero Lovecraft nos llega con un terror bien diferente, con lo que termina siendo el horror cósmico, que es lo que él propone. Y bueno, es uno de los aportes que de pronto yo encontraría en Lovecraft. Y lo otro es que sí, él nos crea una mitología, un conjunto de ideas que se van como formando alrededor de sus historias, pero no es que uno vaya a creer en la realidad de los mitos de Tulu, ¿no? En esos monstruos, en esos dioses. Va por otro lado, y es que a pesar de ser fantástico, a pesar de ser una creación literaria, uno en el momento en que lee los mitos de Tulu, se está creyendo el cuento que está dentro del libro, ¿no? Uno está creyendo la ficción. Eso es lo que hace las grandes obras de la literatura, y es que uno mientras las está leyendo, uno cree que es verosímil, que es real dentro de ese universo creado dentro del libro, ¿no? Que es diferente al universo real de nosotros. Por eso también es rico leer un autor como Isaac Asimov. Uno se cree el cuento porque está muy bien narrado. Un mal narrador no hubiera podido hacer creer a sus lectores de la existencia dentro de ese universo de esos seres, de esos monstruos, de esas acciones sobrenaturales que van haciendo ellos. De acuerdo, de acuerdo. Acá, hola, hola, ¿cómo están? Hola, librero, ¿cómo están? De acuerdo, Guille. Mira que acá voy a leer aquí que nos está escribiendo Jonathan. Permíteme. Dice, ¿Dios hizo el humano o los humanos hicimos a Dios? Guille, dame una respuesta rápida sobre esto. Depende del punto de vista que lo tomemos, ¿no? Una persona muy religiosa siempre dirá, primero Dios, después el humano. Una persona no creyente, o muchos científicos, porque es la conclusión a la que llegan muchos científicos, dirían todo lo contrario, ¿no? Que los dioses realmente son creaciones del ser humano por la necesidad de creer en algo más allá de ellos, que sea capaz de salvarlos de todas las vicisitudes y problemas que tiene la existencia. Y al parecer, pues muchos sociólogos, antropólogos llegan a esa conclusión, ¿no? Y es la necesidad del hombre de crear en algo, de creer en algo, de creer en algo que tenga el poder que nosotros no tenemos sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. Mm, va a sonar muy... Entonces, no, entonces lo que digo es dependiendo del punto de vista, porque no habría como un argumento que yo diría que fuera totalmente certero. Uno podría decir desde el punto de la ciencia, listo, Dios es una creación del hombre, y quién quita que de pronto los científicos en unos años descubrieran, sí, efectivamente sí hay un Dios que nos creó. ¿Qué pasaría? No, a mí me parecería aterrador, Guille. Realmente, mi respuesta fácil, eh, um, para mí lo que es el sentido de Dios, el sentido de la divinidad, es una invención del pensamiento colectivo humano. Punto. Sin embargo, hay un gran margen de misterio en la existencia. Y en esos márgenes, en esas grietas, se oculta Dios. Pero nosotros no tenemos forma de comprenderlo, de entenderlo, no compartimos el mismo lenguaje. Para mí un ser humano, y me parece importante decirlo acá, para mí un ser humano es una figura plana, es geométricamente es un cuadrado, pero cuando hablamos de Dios estamos hablando de un hipercubo. Es decir, es una figura que nuestra mente no puede entender, nuestro lenguaje no abarca, nuestra matemática no puede contabilizar lo que es el sentido de Dios. Entonces, en ese sentido, yo por eso, la verdad, yo siempre me he regresado mucho hacia el concepto de la ética, de más allá de creer en Dios, soy creyente de hacer el bien, de actuar bien,
de ser correcto, que es lo más cercano que tengo. Realmente a mí el tema de que Dios exista o no, voy a ser sincero, me es muy indiferente. En cambio, sí me preocupa tratar bien a mis vecinos, a mis amigos, a mis lectores. Realmente me parece que es básico. Es decir, es lo mínimo que uno tiene que hacer, tratar bien, irradiar bondad. Ya que es exista Dios o no, me es indiferente. Mira, mira, Luis, que ya que tocamos el tema de la religión, eso me trajo a la mente algo y es la cienciología. La cienciología es creada por un escritor de ciencia ficción que se llama Ron Hubbard. Sí, incluso Hubbard en alguna entrevista como que se burlaba de la situación diciendo que la cienciología era su libro que más, bueno, su creación que más le había aportado dinero. Efectivamente, cuando él crea la cienciología, se convierte en un hombre supremamente rico, que termina huyendo de las autoridades en un yate en el Mediterráneo, huyendo de la crítica de la gente. Pero traigo también a Hubbard aquí es porque esa necesidad de creer del ser humano se puede ir en muchos sentidos, ¿no? Cada cual cree en algo distinto, realmente no hay una verdad absoluta, la verdad termina siendo como algo muy, muy personal, sobre todo en estas situaciones de religión, pero me gusta de Hubbard y es que Hubbard tenía esa creencia muy conectada con los ritos de Cthulhu, de que había unos seres alienígenas de otros planetas que nos habían venido a visitar desde hace 75 millones de años, al igual que estos seres mitológicos de Lovecraft también nos han venido visitando desde siglos atrás. Y hay una conexión entonces con seres de otros lugares, con el ser humano, tanto en la cienciología como en los mitos de Cthulhu. Y bueno, ¿no? Era más o menos eso, ¿no? Como en ciertos casos la ficción se nos va mezclando directamente con la realidad. Tantos famosos, ¿no? Que han caído dentro de la cienciología. Pero Guille, bueno, la verdad, el tema de la cienciología, pero bueno, porque yo también le comparto algunas cosas a Ron Howard, pero bueno, volviendo otra vez a nuestros famosos mitos de cultura, Guille, que la verdad creo que es lo que nos tenía acá. Oye, Emma, no hemos mencionado como rápidamente que tenemos pocos minutos, no hemos mencionado nuestros cuentos favoritos, Bueno, recomendados, que sería bueno. dale. La verdad, Nos lanzamos uno y uno como hemos bueno, hecho. dale, dale, Guille. Listo, entonces digo yo uno y tú otro. Yo iniciaría con la llamada de Cthulhu. ¿Por qué? Primero que todo porque fue el primer cuento que me leí del ciclo, el cuento que me enganchó, el cuento que me hizo entrar en esta filosofía horror cósmico de Lovecraft y también porque de pronto fue el primer cuento que me asustó. Es el primer cuento que leí en la vida, lo leí haber leído cuando estaba en el colegio o al comienzo de la universidad y realmente cerré el cuento sintiendo que había leído algo satánico. No sé si era muy puritano en ese momento de la vida, pero realmente el cuento me impactó, pero también tiempo después me llevó a seguir leyendo más de Lovecraft. Bueno, a mí me gustaría saber los que les gustan a ustedes, pero yo les voy a decir, para mí el cuento perfecto de Lovecraft es El color que cayó del espacio. Ese cuento es la tapa. Realmente ese es, para mí, es el cuento top de lo que es el terror, porque realmente uh, es esa figura, ese color que ha caído del espacio y que prácticamente va causando como esa degradación de la tierra, esa degradación moral de las personas. Realmente para mí ese cuento es perfecto. Yo vuelvo y lo leo, digo, marica, a mí se me escurren las lágrimas leyendo esa vaina porque es realmente bueno. Es decir, eso es literatura total. Realmente, sin, el tipo sin mencionar una palabra, ni sangre, ni esas vainas de ahorita, no, el tipo sabe crear una historia de terror completa. Guille, Oye Luis, una pregunta, ¿a ti no te causa como cierta sensación de que una historia como Aniquilación, tanto la película como la novela de Vandermeer, tiene mucha conexión con ese cuento que tú mencionas ahorita? A mí se me hace que tiene algo similar, como algo que vino del espacio y cambió la geografía, cambió el lugar. Guille, si hasta Vandermeer lo reconoce, es que te digo, mira, Guille, yo te digo, escritor que hoy no reconozca el legado de Lovecraft,
te lo juro, está mintiéndose a sí mismo. Está mintiéndose totalmente, Guille. Realmente todos le debemos mucho a Lovecraft, todos. De hecho, ustedes lo pueden ver en mis redes sociales. El, yo hasta tengo un cuento que es como mi tributo a Lovecraft, que se llama El habitante del abismo. Y te digo, toca reconocer eso, toca uno ser humilde con los grandes maestros que crearon este género, que crearon el pensamiento fantástico. Guille, un cuento. Otro cuento. Voy con uno que se llama El horror de Dunwich. No, que El horror de Dunwich me encanta sobre todo porque aparece la búsqueda del Necronomicon, que no hemos hablado de ese libro del Necronomicon tan importante dentro de los mitos y que tiene que ver con un libro que tiene magias ocultas, elementos de la invocación a esos dioses primigenios y además que es un libro que tiene la facultad de que el que lo lee enloquece y llega incluso a morir. Y en el cuento entonces nos hablan de la búsqueda que emprende el personaje a Arkham, a esa ciudad imaginaria que crea Lovecraft, porque en la biblioteca de Arkham es donde se encuentra uno de los únicos 4 ejemplares que existen del Necronomicon. Los otros están en la Universidad de Harvard, en una universidad en París y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ahí están repartidos los 4. Y también me acordé que hay un meme muy típico y es un meme que creo que está enfrente, un letrero enfrente de la Universidad de París o enfrente de la Universidad de Harvard y el meme aparece la foto de la biblioteca y el letrero dice, por favor, no pregunten más, no tenemos copias del Necronomicon. ¿Por qué? Porque la gente como creía que el libro realmente existía, empezó una gran búsqueda de este libro, un libro inexistente, un libro totalmente ficticio, y más o menos lo que hace Lovecraft con el Necronomicon, de poner a muchas personas a buscar ese libro, es como lo que termina haciendo Jorge Luis Borges, ¿no? Borges termina creando libros inventados que incluye en sus cuentos, y han habido pues cantidad de académicos y fanáticos de Borges que han ido a buscar esos libros a lo largo de diferentes bibliotecas en universidades y ciudades del mundo. de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. El Orfeo de Domus es de los mejores. De hecho, yo cuando lo leí, de verdad, de niño, eso es increíble. Pero yo voy a poner el último mío y ya nos vamos con los anuncios parroquiales. ¿Te parece, Guille? Vale, me parece bien. Las montañas de la locura. Léanse Uf, esa novela. total. Montañas de la locura. Yo no me canso de decir lo bella que es esta novela. Es decir, cuenta toda esa majestuosidad de la nieve, de lo desconocido. Es decir, realmente Las montañas de la locura es de los relatos más asombrosos, porque además crea una sensación de terror entre un campamento y otro, y es un miedo glacial, y se siente obviamente como va ese aeroplano pasando de una montaña a la otra y como que no se entiende qué es lo que está sucediendo y que han descubierto unos seres y que les van a hacer la autopsia y cuando llegan descubren algo terrible. Realmente a mí ese cuento me parece que es de putas. Y además que se relaciona mucho con el Arthur Gordon Pym de Alan Poe. Realmente Ujú. hermoso. Guille, yo quiero hacer un aviso parroquial Claro que sí, ya saliendo del tema de y Lovecraft. ya cerrando un poco, porque igual tampoco, ya nos quedan unos pocos minutos. No sé si ustedes saben, yo saqué hace unos meses La peste de los solitarios con la editorial de Guille, Boomerang. Yo los invito a que conozcan esta novela, que la compren. Realmente tiene un precio muy llevadero. Es una novela que tiene, debo decirlo, esto es una terapia de choque. Tiene, ustedes lo saben, tiene tanta belleza como violencia. Realmente es una montaña rusa y que obviamente está inspirada un poco como entre esos días que hemos vivido de pandemia, de incertidumbre, en los cuales la vida personal y la de quienes nos rodean eh, está un poco en juego. Y entonces creo que
esta novela termina siendo como hija de su tiempo. Sé que algunos ya la han leído, les ha gustado. De hecho, creo que la primera tanda se agotó en preventa, pero obviamente todavía tenemos suficientes. Porque realmente quisiéramos que todos también no solamente la leyeran, sino que también se encontraran con esta novela, porque tiene ese manejo de terapia de choque, que es una tremenda violencia, debo decirlo, es realmente violenta, pero a la vez es necesario crear todo ese ambiente de violencia, es necesario caer como en ese fango, como en esa oscuridad, en ese pozo, para poder ver la luz. Entonces, realmente les invito a que la compren, a que la disfruten, La peste de los solitarios. Eh, Creo que realmente es una novela que para muchos durante este tiempo va a ser como un alivio, eh, porque tiene realmente creo que todo lo que ha tenido este tiempo, incertidumbre, miedo, violencia, muerte, y creo que es algo de lo que nosotros necesitamos desahogarnos. Entonces, como siempre les digo, creo que los que ustedes han leído mi trabajo saben que va de la belleza a la violencia, de la luz al satanismo. Y es lo que van a encontrar acá. A diferencia de La semilla del vampiro y los relatos macabros, este no arranca con una caja de misterio, sino con una inversión en los personajes. Entonces, creo que es un retrato familiar que se va destrozando a lo largo de esta novela. Entonces, les invito a que la compren y la disfruten. Y también, Luis, yo creo que también como decirles que estén atentos porque yo creo que en próximos días les avisaremos de una presentación que yo creo que la vamos a hacer por aquí en Instagram de la novela, para que conozcan un poco más del libro y también pues para que se animen a leerlo. sí, claro, claro. Y además, pues de verdad, creo que ustedes saben pues realmente la amistad tan chévere que a Guille y a mí nos une. Guille en este caso es el editor. Pues creo que realmente ha salido un trabajo muy lindo como producto. También les cuento yo de editorial, yo ya estoy con ITA, y va a ser de nuevo La semilla del vampiro, porque igual se agotó. Pero les tengo que contar algo maravilloso. Realmente esa semilla del vampiro está, wow, está el anterior y tiene una selección de cuentos que yo escribí en el año 97. Entonces, creo que les va a gustar a todos. Permítanme. Entonces, Listo, Luis. Mira, yo oye, Vanessa, gracias por haber leído La peste de los solitarios. Diana, todos los que la han comprado y la han disfrutado, se los agradezco de corazón. Realmente para mí, que ustedes la lean, que la compren, para mí es tremendamente valioso. Porque como ustedes saben, bueno, algunos saben, yo durante mucho tiempo fui publicista y ahorita me estoy dedicando totalmente al arte. Entonces el hecho que ustedes compren este libro, que me lean, que compartan estas historias, estos microcuentos, todo esto, realmente para mí es necesario. Entonces les agradezco de corazón todo ese apoyo que ustedes me han dado. ¿Vale? Oye Luis, bueno, pues ya creo que nos queda agradecerles a todos por habernos acompañado en esta primera presentación de Boletinta de este año. Ya saben que si tienen alguna recomendación, autores, libros de los que quieran que hablemos, pues nos pueden escribir y trataremos a medida que vamos teniendo el tiempo y las posibilidades de ir sacando esas recomendaciones adelante también. Claro que sí. No sé si tengas algunas palabras ya de cierre. Nada, que los quiero mucho como siempre y se acerca la semilla del vampiro, compren La peste de los solitarios y en marzo van a aparecer los relatos macabros. Ustedes saben muy bien de lo que estamos hablando. Van a ser 3 libros, con prácticamente, estamos hablando de casi 800 hojas, de solo terror. Entonces viene algo realmente grande
Y bueno, creo que este año va a ser muy movido. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos el otro lunes y bueno, estamos siempre en contacto, ¿vale? Guille, un abrazo a todos, Vale, muchas gracias. Chao Luis, chao a todos. Muchas gracias. Catalina, Vanessa, a todos, muchas gracias, ¿vale? A todos ustedes, The Sounds, todos.